Bueno, buenas tardes. Entonces vamos a iniciar la clase de MuseScore. Bienvenidos todos. Hoy quiero revisar algunos temas que quedaron la duda en la clase anterior y la antepasada, referente al cifrado. Primero vamos a ver un poquito de historia y ya después entramos en materia con el cifrado. Y después les voy a enseñar algunos otros detallitos de MuseScore que salieron algunas dudas que me mandaron al grupo. Entonces, históricamente la música ha acompañado a la humanidad en todas las civilizaciones. Todos los pueblos antiguos tienen algún tipo de música. Eh, por ejemplo, hace 4000 años ya había algunos vestigios de letras de canciones y de música. Hay unas tablillas, una escritura cuneiforme en Mesopotamia, en lo que ahora es Irak. Este, Otras tablitas de escritura cuneiforme en la ciudad de Ur han sido traducidas y se ha descubierto que tenían notación, no notación musical en sí, porque era la forma como ellos entonaban y toda la música era monofónica, no había polifonía, eso es más posterior, entonces no podemos hablar todavía de armonía, pero sí ya de ritmo y de melodía. Y conocemos los instrumentos que usaban las culturas antiguas, por ejemplo los egipcios, pero no tenemos un registro de que usaran una notación musical y menos de un cifrado, ¿no? Entonces conocemos cuáles son los instrumentos que tocaban y cómo los hacían. Hasta hay reconstrucciones de los instrumentos antiguos, podemos ver cómo sonaban, pero no sabemos cómo era su música porque no había registro escrito de la música. Los griegos también nos dejaron vestigios históricos de la música que tocaban, que entonaban, y son los primeros que empezaron a registrar las letras de las canciones. Hay un epitafio de Cícilo, perdón, que tiene incluso no una partitura en sí, porque no existía el pentagrama, pero sí cuáles eran las notas, la tonalidad que entonaba esa canción en su epitafio. ¿Sí? Después, antes de que hubiera pentagrama, pues recuerden que había indicaciones de cómo entonar la música, pero era música monofónica, no había polifonía. Pero existen algunos vestigios históricos, por ejemplo, aquí hay un fragmento de la primera partitura polifónica, donde ya se escuchan dos voces y se hace alusión al intervalo que hay entre las voces. ¿Eh? Posteriormente, con la aparición de la imprenta, se empezaron a hacer las partituras impresas, pero todavía no había una clara definición de cómo hacer el cifrado de los acordes, porque ni siquiera se hablaba de polifonía como lo conocemos ahora. Entonces los escritos eran prácticamente manuscritos, tenías que tener muy buena letra para que te entendieran, ¿no? A lo mejor los médicos no podíamos ser buenos transcriptores de música, ¿no? Miren, este es un fragmento de una partitura de Bach y está autografiada por él, Johann Sebastian Bach, ¿eh? Para que vean la letra que tenía el hombre. Esto es escrito a mano. A ver, léanla. ¿Eh? Pero no tiene cifrado de acordes, porque para entonces era innecesario. Bueno, para el genio de Bach probablemente no lo requería. Entonces la imprenta vino a revolucionar lo que es la escritura de las partituras. Pero sigue siendo difícil escribir las partituras a mano, por muy buena letra que tengas, a veces ni tú mismo te entiendes, ¿no? Entonces esta es una partitura antigua para piano, escrita a mano. Entonces la imprenta ha sido una revolución en cuanto a la representación gráfica de las partituras, porque facilita muchísimo la lectura, ¿no? Pero hablando de armonía, se requiere hacer algún tipo de cifrado. Anteriormente no se usaba el cifrado porque las partituras tenían como objetivo
reproducir fielmente lo que el autor pedía interpretar. Entre menos variación tuviera, era mejor. Acuérdense que no había música grabada, entonces cada interpretación musical era única, era irrepetible. ¿Sí? Entonces, para que siguieran tal cual las indicaciones del autor, tenía que ser muy detallada la partitura para que tuviera todas las indicaciones eh, de la rítmica, la métrica, la melodía y la armonía. En cambio, la partitura moderna incluso no pone todas las notas del acorde, sino que te los pone con unas cifras que llamamos ahora cifrado mal llamado cifrado americano, eh, donde nos indica qué acorde va acompañando a la melodía, y entonces el grupo hace la interpretación, a veces hasta puede improvisar sobre una armonía dada. Aquí nada más nos van indicando la armonía. Y en la música de jazz, por ejemplo, utilizan los mismos acordes, pero vean ustedes cómo se trata de simplificar al máximo lo que es la armonía. Te pone los acordes en el cifrado americano y solamente te da indicaciones de la melodía. Y ya después cada instrumentista va interpretando sobre esa base armónica. Y cada interpretación es absolutamente diferente, única. Entonces, como ahora la música es grabada, no tiene ningún chiste volver a reproducir lo que quería el autor, y siempre lo vas a escuchar igual en la música grabada, pero la música en vivo te permite interpretar eh, la misma melodía, pero con diferentes variaciones armónicas. Este, Después de la música impresa, la gran revolución en cuanto a las partituras ha sido la computación. Entonces los primeros programas eran bastante primitivos y no eran de muy buena calidad como para superar las partituras impresas, pero programas nuevos como el que estamos aprendiendo a emplear han venido a revolucionar la, la escritura musical, ¿no? Y actualmente la música moderna, muchos músicos ni siquiera necesitan partitura porque ahora utilizan programas digitales de música llamados DAW, que básicamente utilizan estas tablas en donde cada uno de estos cuadritos representa una nota y ustedes pueden variar la altura y ven el gráfico que describen los armónicos en la reproducción de la música y hacen las mezclas, graban cada instrumento por separado y después los reúnen. Entonces puedes armar toda una orquesta sin necesidad de tener un solo músico. Solamente pones a la computadora a interpretar las notas que tú deseas. ¿Sí? Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de cifrado. Nada más era como una introducción histórica, ¿no? Entonces, cuando comparamos el cifrado eh, clásico con el cifrado moderno, vemos diferencias muy claras, pero que a veces nos crean cierta confusión. Entonces, por ejemplo, en la clase de armonía, ustedes van a hacer el análisis con números romanos, y junto a los números romanos a veces le van a poner estos numeritos que van junto al signo de la nota. ¿Sí? Cuando no hay ningún signo, cuando no hay ningún número, se da por hecho de que está el acorde en estado fundamental. Se obvían estos signos de que es una tercera y luego una quinta. Pero también es válido si ustedes lo quieren ponerle 3, 5, o ponerle 3 o ponerle 5. En el cifrado clásico equivale al estado fundamental. O sea, se trata de simplificar al máximo lo que vimos con el bajo cifrado, que actualmente ya no se usa, pero fue la pauta para esta forma de cifrar los acordes, cuando la música clásica requería ser muy específico en el acompañamiento, en la armonía. En el cifrado moderno, en cambio, solamente ponemos el símbolo de la nota, o el símbolo del acorde, o el símbolo de la escala. En este caso, para representar el acorde de do, solamente ponemos una C
Y si no tiene ningún numerito, damos por hecho de que es estado fundamental. Ya nos olvidamos del 3, del 5. Bueno, aquí de hecho el cifrado clásico es tan simple como el cifrado moderno, solamente es diferente forma de representar el mismo acorde. ¿Sí? Bueno, en cuanto a las inversiones, en el cifrado clásico, cuando vean ustedes un número 6, quiere decir que es la primera inversión del acorde. ¿Sí? No importa qué acorde sea, cuando vean un número 6, quiere decir que está en primera inversión, lo que significa que el bajo va a tocar la tercera del acorde. El cifrado moderno te va a especificar qué acorde es, una diagonal, y después te va a poner la nota que está tocando el bajo. En este caso, por ejemplo, un acorde de re menor con el bajo en fa. Eso significa DM diagonal F. ¿Sí? Entonces es la primera inversión de un acorde menor. Aquí está la primera inversión de un acorde mayor. Un acorde de fa, por ejemplo, en la primera inversión tendría el bajo tocando el la. Un acorde de mi menor tendría el bajo tocando el sol. Cuando hablamos de primera inversión. ¿Sí? En la segunda inversión del cifrado de acordes, cuando vean ustedes 6, 4, quiere decir que estamos en un acorde de segunda inversión, lo cual significa que el bajo está tocando la quinta del acorde. En el cifrado moderno, igual que como lo vimos en la primera inversión, después de la diagonal vamos a poner la nota que está ejecutando el bajo. En el caso de la segunda inversión, un acorde de do, sería C, diagonal, G, que significa do con el bajo en sol. ¿Sí? Y aquí hay diferentes ejemplos, acordes menores o acordes mayores. ¿Sí? Bueno, además podemos encontrar algunas otras alteraciones que no son tan utilizadas, pero cuando querías representar el estado fundamental, pues le ponían el número 5, que significa que es un acorde de quinta en estado fundamental. Cuando le ponías un acorde aumentado, entonces le pones el símbolo de sostenido en la tercera, o el sostenido y el número 3. También lo que puedes hacer es obviar el número 3. Cuando vean este símbolo sin el 3, quiere decir que es una tercera aumentada del acorde. Y también pueden representar un acorde con tercera disminuida y quinta disminuida con esta simbología. ¿Sí? Entonces, este es parecido al bajo cifrado. No estás poniendo todas las notas, nada más estás poniendo las notas más representativas, relevantes, la que tiene alteración. Entonces, solamente marcas qué nota toca el bajo y cuáles son las notas que están alteradas. Este cifrado prácticamente ya no se usa, pero lo van a encontrar ustedes en partituras antiguas. Nada más se los estoy mostrando para que, por si lo encuentran, sepan qué significa. En la primera inversión, en lugar de poner un 5, pondríamos el 6. Y en la segunda inversión, en lugar de poner el 6, pondríamos 6, 4, como lo vimos anteriormente. Y con las alteraciones correspondientes a los grados que queremos representar. Bueno, ¿qué significa el signo de más? Cuando el signo de más se encuentra a la izquierda del numerito, significa que es la sensible de ese acorde, la sensible de la escala, por ejemplo, de do mayor sería el si. Entonces, sería la sensible. Y cuando el signo de más está a la derecha, significa que esa nota está aumentada. ¿Sí? Está aumentada. Entonces, el más a la izquierda significa sensible y el más a la derecha significa nota aumentada.
Ahorita lo vamos a ver con cuidado para que no se me confunda. Bueno, en cuanto a los acordes, recordemos que la tríada fundamental está conformada por una superposición de terceras. Cuando ponemos una tercera mayor seguida de una tercera menor, hablamos de un acorde mayor. Si le agregamos una tercera más, entonces hablamos de un acorde mayor con séptima mayor. En el caso de un acorde dominante, ¿sí? Sería una tercera más una tercera menor, y si le sumamos otra tercera menor, sería la séptima. Cuando vemos el número 7 solito, recuerden que estamos hablando de una séptima menor. En el caso de los acordes de séptima va a ser la única ocasión en el cual, si ustedes no encuentran ninguna indicación de que sea mayor o de que sea menor, vamos a dar por default que se trate de una séptima menor. Y por lo tanto, estamos hablando de un acorde de séptima de dominante. El acorde de séptima menor tiene también una séptima menor, pero a diferencia de este acorde, la primera tercera va a ser menor, la segunda tercera, la de la quinta, va a ser mayor. Entonces tenemos un acorde menor con séptima menor. Y en el caso de los acordes de sensible, que en la escala mayor sería el séptimo grado, vamos a tener tercera menor y tercera mayor. Y se simboliza con este signo, un cerito, con una diagonal, o que también llamamos acorde de séptima semidisminuida. Y por último tenemos los acordes de séptima disminuida, en el cual son tres terceras menores, ¿sí? Entonces esta sería una séptima doble bemol, ¿sí? Porque es un acorde de séptima disminuida, ¿sí? Es la verdadera acorde disminuido, que lo vamos a encontrar en la escala menor armónica, ¿sí? En cuanto a las distintas formas de descifrar los acordes de séptima, acuérdense, cuando vean el 7 solito, estamos hablando de un acorde de séptima dominante. Aquí no hay ninguna duda. Y siempre se va a tratar de una séptima menor. En los acordes mayores de la escala mayor, por ejemplo, en el primer grado vamos a encontrar que es un acorde mayor séptima, o séptima mayor, sobre una triada mayor. Entonces se puede representar, normalmente le ponen Mag 7, o 7 Mag, o Ma 7, o una M mayúscula, seguido del 7, o ponerlo antes. Últimamente se ha puesto de moda, bueno, ya tiene varias décadas que se puso de moda este simbolito de ponerle un triangulito, y con esto obviamos el 7. Si ven el triangulito, significa que es un acorde mayor séptima, o de séptima mayor. El acorde menor lo pueden simbolizar poniéndole min 7, o mi, o la M minúscula. Y cuando hablamos de notación de jazz se suele usar nada más el símbolo de menos. ¿Por qué utilizar este tipo de simbología? Porque si ustedes usan una letra manuscrita como esta, imagínense que le pongan aquí una M, no van a saber si es minúscula o mayúscula. Entonces, si le pones el signo de menos, ya no hay ninguna duda, ¿sí? Si ves un 7 solito, quiere decir que es un acorde de séptima, de dominante. Y si ves un Mag 7, vean qué fea letra, pero aquí sabemos que es un acorde mayor séptima, porque dice Mag antes del número 7, ¿sí? Por eso es que se prefiere que se utilice esta nomenclatura en el acorde moderno, ¿sí? El signo de menos cuando estés escribiendo con manuscrito. Ya si lo hacen en computadora, pueden ponerle una M minúscula o mayúscula, como gusten. La semidisminuida se suele representar, les decía yo, como un cero, como un exponente, con una diagonal.
Eso significa que es un acorde semidisminuido o acorde descensible, el séptimo grado de la escala mayor, por ejemplo. También se puede representar como un acorde de séptima menor, pero con la quinta disminuida. O, abreviándolo aún más, acorde menor séptima con quinta disminuida. A veces también puedes ponerle la quinta entre paréntesis. Y finalmente la séptima disminuida, que tendría una verdadera séptima doble bemol, ¿sí? Porque es disminuido, lo representamos ya sea con la abreviatura DIN o DIS en español o en inglés, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de la comparación entre el cifrado clásico y el americano en cuanto a las diferentes inversiones. O sea, resumir un poco lo que vimos anteriormente. El estado fundamental en el cifrado clásico, van a ver ustedes 7 y 5, o sea, quiere decir que la quinta es pues una quinta perfecta, una quinta justa, y el 7 que es una séptima mayor. Cuando no encuentren estos signos, lo pueden obviar, quiere decir que está en estado fundamental, que no hay ninguna inversión. Cuando vean un número 6, puede que utilicen el 5, lo pueden obviar. Si ven el puro 6 solito, quiere decir que estamos en una primera inversión. Cuando vean 4, 3, es una segunda inversión de un acorde de séptima mayor. Y cuando vean el número 2, quiere decir que es una séptima en tercera inversión. ¿Qué quieren decir estos numeritos? Bueno, vean ustedes que la distancia entre el bajo, ¿sí?, y la quinta es justa. Y después va seguido de una sexta. Entonces, la nota más aguda queda a una sexta del bajo. Eso significa 5, 6. En el caso del estado fundamental, que a veces no se pone nada, queda una quinta justa del bajo y a una séptima mayor de la nota del bajo. En este caso es la tónica, la fundamental. La segunda inversión, ¿qué significa el 4, 3? Bueno, vean ustedes que la distancia que hay entre la nota fundamental, que es el do, y la nota más aguda es una tercera, como también hay una tercera entre el bajo y su siguiente nota. Pero la distancia que hay entre estas notas es de una cuarta, de la nota más aguda a la nota fundamental. Entonces eso quiere decir 4, 3. Y este número 2 significa que la séptima queda a una segunda, ¿sí?, de la nota fundamental, una segunda mayor, ¿sí? Esto es para el acorde de séptima mayor. ¿Hasta aquí alguna duda? Hoy voy muy rápido. Perdón, no escuché bien porque andan barriendo aquí por mi calle y pasaron con sus tanques. Lo de lo último ahorita de las inversiones, disculpa. Ajá. ¿Cuál es la duda? Nada más Ay, estamos viendo la séptima mayor. sí, porque es 6 y 5, nada más me alcancé a escuchar que 6, 5 es porque de la fundamental a la, y ahí me quedé. Porque sale el 6 y el 5. El 6 significa que está a una sexta, la nota del bajo de la nota más aguda, ¿sí? Entonces, en la primera inversión tenemos que la tercera la toca el bajo. Entonces, de la tercera a la nota más aguda hay una séptima de distancia, una sexta de distancia, perdón, y eso significa el número 6. Y el número 5 quiere decir que, que queda a una quinta la nota del bajo de la nota de su quinta, una quinta justa, ¿sí? Y aquí tenemos la tercera,
y la cuarta de diferencia, ¿sí? Una tercera del bajo a la siguiente nota, que es este 3, y una cuarta del bajo a esta otra nota, que sería la fundamental, por eso se le pone 3, 4. Ah, ya. Y este 2 Gracias. significa que hay una segunda entre el bajo y la fundamental del acorde. Entonces, quiere decir que la séptima está tocando el bajo, ¿sí? Sí, como No sé, termina en sí, a perdón, lo termina mejor mismo, sí. les parece muy complejo, pero en su momento esta fue la manera como ellos encontraron descifrarlo. Y aunque cada autor tiene diferentes modos de descifrarlo, este es el más utilizado. Esto ya lo habíamos visto cuando hablamos del bajo cifrado, pero quise abordarlo a más detalle porque vi que quedaron muchas dudas. En cambio, en el cifrado, Gracias. en el cifrado moderno, realmente no te van a decir si es primera, segunda, tercera inversión, ni te van a poner numeritos. Nada más te van a decir, este es el acorde, y esta diagonal te dice que el bajo está tocando una de las notas del acorde, ya sea la tercera, la quinta o la séptima, ¿sí? El acorde de séptima de dominante, en el cifrado clásico, aquí es donde ponían el signo de más para significar que había una sensible, ¿sí? En este caso la tercera es la sensible del acorde, ¿sí? Entre la séptima y el cuarto grado hacen la sensible. Entonces, en el estado fundamental, un acorde de dominante, por ejemplo, en el grado de, en el, en el acorde dominante de la escala de do sería el sol. Una séptima dominante de sol tiene una séptima que es séptima menor, ¿sí? Esta es séptima menor, y hace una sensible. Por eso se le pone el signo de más. Si le hacen una primera inversión, entonces este 5 tachadito aquí, con una diagonal, significa que es la nota sensible, y esta es la primera inversión porque hace una sexta con la nota que toca el bajo, ¿sí? Hay una sexta de distancia entre la nota que toca el bajo y la otra queda a una quinta, pero alterada para que haga el tritono. En la segunda inversión vamos a encontrar el signo de más a la izquierda, que les decía, quiere decir que aquí en el acorde hay una sensible, ¿sí? Es la segunda inversión. Y en la tercera inversión vamos a encontrar el número 4. O sea, es como en esta de aquí, primera y segunda inversión. Ahora aquí la tercera inversión va a estar en el 4, porque queda a una cuarta de distancia. Y este simbolito quiere decir que hace un tritono. En cambio, en el cifrado americano, pues es más sencillo, porque simplemente vamos a poner la nota que simboliza, en este caso sol, seguido de una séptima. Entonces ya sabemos que es un acorde dominante y que el bajo lo va a tocar la tercera, la quinta o la séptima del acorde, ¿sí? Bueno, el acorde de séptima menor es muy similar al de acorde de séptima mayor. Si ven el número 7, quiere decir que es fundamental. Si ven que hay un número 6 y un 5, es primera inversión. Si ven que hay un 4 y un 3, es segunda inversión. Y si ven que hay un 2, es tercera inversión. Cuando la toca la tercera, la quinta o la séptima del acorde. Y aquí ven ustedes la comparativa con el cifrado americano. El acorde de sensible, aquí como hay una nota sensible, que quiere decir que hace tritono, entonces van a encontrar el 5 tachadito en la fundamental, el 6 con un número más por delante, que significa que es la sensible. Si es el número 6, acuérdense de primera inversión. Si es el número 4, segunda inversión. Y si es un número 2, es tercera inversión. ¿eh? Que es un acorde de sensible, o sea, el séptimo grado de la escala.
En el cifrado americano simplemente ponemos que se trata de un acorde menor séptima con quinta disminuida y la diagonal para indicar qué nota es la que está tocando el bajo. En este caso la tercera, en este caso la quinta y en este caso la séptima. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó, Silvia? Alfredo, ¿tiene alguna duda? Sí, ahí bueno, en este caso hablábamos de que en la primera inversión la distancia que hay entre el bajo y la nota más lejana es de 6. Ahora, en el caso de la segunda inversión, dices que es de 4 porque es la distancia que hay entre la nota que canta el bajo y la sensible. Sí. Si el bajo está cantando la sensible. No, no, Ahí no no. entendí esa parte. Mira, yo tampoco entiendo por qué usan el 4 con un más, pero cuando vean ustedes el número, el signo de más adelante de una de las, de las cifras, quiere decir que hay una nota sensible y se va a tratar de un acorde semidisminuido, ¿sí? O sea, hay ¿No un es una tono. aumentada? ¿No es una aumentada? No, no, no. No, porque Aumentada estaría es del cuando el lado más derecho está el del lado signo de derecho. más. Cuando el signo de más está a la izquierda, estamos hablando de sensible. Cuando está a la derecha, entonces hablamos de que está aumentado, ¿sí? Entonces, si ustedes ven el número 6 es primera inversión. Si ven el número 4 es segunda inversión. Y si es tercera inversión es el número 2, ¿sí? Estamos hablando de acordes de séptima, acuérdense. Entonces, 6, 5 va a ser primera inversión. Si ustedes no ven el número de más, de todos modos saben que es primera inversión. Si ven el número más, quiere decir que es un acorde séptima sensible. En la segunda inversión van a ver 4, 3. Si ven 4, 3, quiere decir que es un acorde de séptima en segunda inversión. Y si ven el número 2, quiere decir que es un acorde de séptima en tercera inversión. ¿Sí? Si ven este número de más, quiere decir que es un acorde de sensible. ¿Sí? Usan esas mismas cifras que el acorde menor, pero a diferencia es que aquí tenemos un tritono y eso significa este simbolito de más. ¿De acuerdo? La quinta trazada con una diagonal significa que es un acorde de sensible. A diferencia del acorde mayor que no tiene esa rayita. ¿Sí? Casi no se usa este cifrado, pero lo quise ver para que no queden dudas porque a lo mejor encuentran alguna partitura antigua o ven algún método de enseñanza clásico, ¿sí? Entonces, para que sepan qué significa y cómo compararlo con el cifrado moderno, con el cifrado americano, ¿sí? Bueno, finalmente tenemos la de séptima disminuida. Aquí la séptima, como está disminuida, se le pone una rayita, una diagonal. Y además, en la primera inversión, también vamos a rayar la quinta, significando que la quinta está, aparte que está disminuida, la séptima también es disminuida. O sea, está disminuido tanto la quinta como la séptima. Este sería una séptima bemol. O sea, está bajada 2 semitonos de la séptima mayor. La segunda inversión, otra vez tenemos aquí 4, 3, ya sabemos que es segunda inversión. Y al ponerle este símbolo de más, quiere decir que es disminuido. Y al ponerle un bemol delante de esta 3, quiere decir que también está disminuida la quinta, pero es una segunda inversión. Y finalmente la tercera inversión, que si está el puro do solito, es un acorde de tercera inversión, de un acorde de séptima. Pero si tiene este simbolito de más, sabemos que es un acorde disminuido. Insisto, no lo van a usar en cifrado moderno y difícilmente lo van a encontrar en ninguna partitura actual que sea del siglo pasado. Estamos hablando del siglo, de finales del siglo XVIII para atrás. O sea, música clásica y cuando se usaba el bajo cifrado. Ya actualmente no se usa. Nada más lo quise abordar para que lo vean cuando vean teoría y cuando vean armonía, porque hay algunos ejercicios que sí traen este símbolo del 5 rayado y luego no saben qué
fregado significa, ¿sí? Y bueno, finalmente el cifrado americano, pues es igual, ponen ustedes cuál es el acorde y cuál es la nota que toca el bajo. Ya para resumir, aquí repasamos lo que vimos anteriormente. Las triadas de quinta, acuérdense que nada más pueden tener primera o segunda inversión porque no tienen séptima. Las triadas mayor o menor, ¿sí? En cualquiera de los grados de la escala, si ven un número 5 o no ven ningún numerito, quiere decir que es fundamental. Si es el número 6, es primera inversión. Si es 6-4, entonces es segunda inversión. La quinta aumentada, van a ver ustedes el más, ahora sí, al lado derecho del 5. Quiere decir que esta quinta es aumentada. La primera inversión sería el 6, que significa que está en primera inversión, pero aparte a la tercera le tienen que poner un signo de sostenido para significar que está la tercera aumentada. Y finalmente la segunda inversión sería 6-4 igual. La quinta disminuida o de sensible, aquí van a ver ustedes la quinta. Si hay un 6 es primera inversión, si hay 6-4 es segunda inversión, pero de acorde de triada. Si estamos hablando de cuatriadas, entonces la primera inversión va a decir 6-5, la segunda inversión va a decir 4-3 y la tercera inversión va a decir 2. ¿Sí? Y con sus diferentes variantes. Esto no necesito que se lo aprendan, nomás para que sepan qué significan. ¿Eh? Si ven un número de más, quiere decir que hay un tritono. ¿Dónde está? Pues ustedes lo buscan. Si es un acorde dominante, o si es un acorde menor, pues no va a haber. Si es semidisminuido, pues va a estar en la sensible entre el séptimo grado de la escala. ¿Sí? Y si es disminuido, también va a estar tachado el número 7. O va a tener un bemol en la tercera, o va a tener la quinta, aparte de la sensible. Disminuidas ambas. ¿Sí? Bueno, aquí está el resumen de los acordes de triada, pero Espérame, ¿puedes cambiar el anterior que tenías? Porfa. Ay, espera. sí, ¿cuál es la duda? Cristi, ¿cuál es tu duda? No, era para tomarle foto para Ah, luego les paso tener. las fotos, no se preocupen. Ah, ok. ¿Sí? Y este sería el cifrado moderno. Es bastante más simple de seguir, pero ¿cuál es el defecto? Que no te dice dónde van las notas. Tú tienes que saber en qué parte y cuál es su intervalo, ¿sí? Pero si tú te sabes la escala, no vas a tener ningún problema. Entonces apréndanse bien las escalas, porque aquí nada más te dice qué acorde es, no te dice qué notas son, qué tecla del piano vas a tocar o qué cuerda de la guitarra vas a rasgar. Tienes que aprender las posiciones, ¿sí? Pero como estamos hablando de gente que va a improvisar cada quien con su instrumento, no necesita ser tan específico. Y es el cifrado que utilizamos actualmente y el que se usa más en el jazz y en música popular, ¿sí? Nada más te ponen la línea melódica y te ponen los acordes en la parte de arriba para que tú la acompañes con tu instrumento polifónico, ya sea piano o sea la guitarra. Y por ejemplo, el bajo nada más va a tocar la fundamental del acorde. En el caso de que toques el bajo, si dice que es primera inversión, pues tocarías la tercera del acorde, y si dice que es segunda inversión, pues tocarías la quinta del acorde. Y rara vez va a tocar la séptima, ¿no? ¿Sí? Porque nada más tocas la nota más grave. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar con historia para no aburrirlos demasiado. Ahora, la otra parte que quería, que quiero explicarles es sobre unas dudas que salieron en el foro, ahí en el grupo. Me preguntaban sobre las indicaciones de compás, qué significan estos numeritos. Eso ya lo vieron en teoría musical
pero aplicado al MuseScore, recuerden que antes de empezar a escribir las notas, ustedes tienen que definir la armadura y la indicación del compás, cuántas notas y de qué medida, de qué duración planeas utilizar. Si la nota que más se va a repetir es la negra, pues vas a ponerle un 4 en el denominador. Si la nota que más se va a repetir es la corchea, pues le vas a poner un 8, ¿sí? Entonces, para hablar de 4 cuartos, que es si no le pones nada, por default te pone 4 cuartos. O la nota es del compasillo. Esta C significa compasillo, es equivalente al 4 cuartos. 4 cuartos, acuérdense, significa que hay 4 negras por compás. Acuérdense que esto no es un quebrado, no es una fracción, no es un pastel dividido en estos pedacitos, no. El número de arriba te dice cuántas notas, cuántos tiempos hay por compás, y el número de abajo, el denominador, es el tamaño de la nota. Entonces, el cuarto corresponde a la negra y el 8 corresponde a la corchea, ¿sí? Entonces, en una partitura de 2 por 4, de 2 cuartos, tenemos dos negras por compás, o equivaldría a 4 corcheas por compás, si lo dividimos, la subdivisión binaria. En cambio, en una subdivisión de 3 cuartos, tenemos 3 negras por compás. Aunque tiene un 3, sigue siendo subdivisión binaria, vean, porque cada negra se divide en 2, ¿sí? 4 cuartos, ya hablamos de ella, pero también hay otras diferentes indicaciones de compás, por ejemplo, 5 cuartos, ¿sí? Y quiere decir que hay 5 negras por compás, o que caben 10, pero me las va a dividir primero acá 5, 1, 3, 4, 5, 6, y luego otras 4, ¿sí? Vean cómo me agrupa las corcheas, pero estamos hablando de 5 cuartos. También puede haber 6 cuartos. Es muy raro que utilicen estas partituras, ¿no? ¿Sí? Pero para que conozcan las diferentes subdivisiones. Si hablamos, por ejemplo, de 3 octavos, este no es un tresillo, porque luego ahí viene la confusión. Si yo quiero escribir un tresillo, ¿cómo le hago? Selecciono la nota y la voy a dividir. En el tiempo que ocupa una negra, voy a meter 3 corcheas. Entonces selecciono la nota y aprieto la letra control, y como es 3, le voy a poner control 3 y ya me va a insertar un tresillo, ¿sí? Ahí tenemos un tresillo de corchea en el tiempo que ocupa una negra, ¿sí? Es diferente a estas 3 corcheas que están en 3 octavos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí estamos hablando de una subdivisión binaria, ¿sí? Con tresillos. Y aquí estamos hablando de una subdivisión ternaria, ¿sí? Entonces, si yo quiero poner aquí un dosillo, ¿cómo le haría? Pongo una negra y a la negra, control 2, ¿sí? Ahí tenemos un dosillo, ¿sí? Y como después sigue una corchea, no tiene realmente mucho sentido, porque ya aquí tenemos ternario, ¿sí? Entonces, cuando es una subdivisión ternaria, vamos a usar el dosillo. Cuando es una subdivisión binaria, podemos usar el tresillo, cuando queremos meter 3 corcheas en el tiempo de una sola negra. Hasta aquí. Doctor, disculpa, ¿pudieras repetir eso último? No el tresillo, el otro. Las 3 corcheas. Ajá. Las 3 corcheas, porque me preguntabas que cómo le hacías para hacer esta figura, Sí. ¿sí? Ya sea que sea 3 octavos o 6 octavos,
¿sí? Si ponen 6 octavos, quiere decir que te caben 6 corcheas por compás, pero te las va a subdividir de 3 en 3, ¿sí? Por estar en 6 octavos. Porque está en subdivisión ternaria, está en 6 octavos, ¿sí? Acuérdense, les repito otra vez, 6 octavos no quiere decir 6 entre 8, no. Es 6 figuritas que corresponden a los octavos, que en este caso son las corcheas. Por eso es 6 octavos, ¿sí? Pero no es no es un quebrado. Olvídense de las fracciones. Aquí el 6 significa que son 6 figuritas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el octavo que te caben, que son corcheas, no que caben 8, ¿sí? Entonces, ¿cómo divides estas corcheas? Las divides de 3 en 3, ¿sí? De 3 en 3. Ok, gracias. En cambio, si yo pusiera, por ejemplo, 9 octavos, que también aquí es la misma figura, pero me la repite 3 veces, de 3 en 3, en subdivisión ternaria, ¿sí? ¿Cuál sería la unidad de compás? Si yo lo cambio a negra, ¿sí? ¿Cuántas negras me caben? Todavía me queda aquí un pedacito, entonces esta no puede ser la unidad. Lo que tengo que hacer es negra con puntillo. Negra con puntillo. Negra con puntillo. Y aquí ya me cabe exactamente. Entonces esta es la unidad. La unidad de la división. ¿Sí? Entonces, en el caso de 4 cuartos, si yo quiero insertar 3 corcheas en el tiempo que dura una sola negra, como no es una división ternaria, tengo que insertarle un tresillo. Entonces, selecciono control y el número 3 y ya me inserta el tresillo. ¿Sí? ¿Ya se entendió? ¿O quedó alguna duda al respecto? Sí, sí, gracias. Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa si tengo notas arriba y abajo? Yo las quiero, le quiero bajar al pentagrama de Fa. ¿Cómo le hago? Por ejemplo, hay algunos ejercicios que a ver, ¿cómo hacen esta figura? ¿Eh? ¿Cómo le harían para que ocupe los dos pentagramas a la hora de estar leyendo? Porque en el libro de ejercicios vienen estas figuritas. ¿Sí? A ver. Para escribir esto, aprietan control y mayúsculas. Y ya suben o bajan la notita. ¿Sí? Ahorita no recuerdo cómo se llaman estas figuras dobles, pero pues realmente son corcheas ¿También con ligadas. la flecha o no? Porque la flecha jala todo, ¿verdad? No, 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 la flecha no. Estamos hablando de corcheas, ¿sí? Porque si fueran negras, pues nada más elimino, ¿sí? Y ya tengo arriba y abajo, pero no cambia de voz, vean. Está en la voz número 1, esta, y esta de arriba también sigue siendo la voz, número 1, ¿sí? La primera voz. Entonces, si yo las cambio a corcheas, pero estoy solfeando, me refiero a la clase de solfeo, que quieran pasar las partituras, los ejercicios de solfeo y están en, en corcheas, pero estas corcheas ocupan ambos sistemas, aprietan control mayúsculas y lo bajan un tono. Mayúsculas, control. ¿Sí?
¿eh? Y aquí pueden hacer esta figura, pero tienen que apretarle la letra, perdón, la tecla mayús, no bloc mayúsculas, la letra shift y control. Y entonces ya pueden bajar con la flechita hacia arriba o hacia abajo la nota a donde la quieran colocar. ¿Sí? Son algunos detallitos que quería explicarles porque luego no saben cómo hacer las figuras que aparecen en los libros de los ejercicios. ¿Sí? Bueno, hasta aquí alguna duda. ¿Qué les pareció? Muy bien. Muy interesante. Bueno, Sí, muy bien. si tienen más dudas, mándenmelas por el grupo para que lo podamos abordar en la siguiente clase. ¿Ya terminaron todo su ejercicio de conjuntos instrumentales? No. No, todavía no grabamos. Alfredo, tú me decías que tenías dudas todavía con cómo ponerle el bajo a la guitarra para que ¿Cómo sonara ponerle el arpegiado. bajo Ajá. y luego el rasgueo? Porque cuando se lo puse me sonaba muy rápido, hacía muy rápido. Ah, ok. Se oía como si fuera piano. Así Ok, algo. si quieres lo vemos ahorita también. Oh, sí, la verdad va a A estar ver, muy bueno. vamos a ver Noche de Paz, por ejemplo. Miren. ¿A eso te refieres, Alfredo? Sí estoy Sí, a eso me compartiendo. refiero. Y Bueno, es que lo que hacíamos con lo de la guitarra rítmica fue que copiamos todas las armonías del piano y la ujú, pusimos en la guitarra rítmica como armonía. Y sí, el bajo, pero yo no puedo hacer en la guitarra el bajo que había puesto en el piano. Entonces, ujú, ¿cómo ponía yo ese bajo? ¿Cómo hacía yo para poner el bajo arriba? ajá. Por ejemplo, si hubiese estado a lo mejor el piano, ese do Mira, aquí está era un el do más teclado del piano, abajo. aquí te dice, ¿no? Este do, si lo quieres subir una octava, control y flecha para arriba. Pero aquí, ¿qué detalle tiene? Que lo puse con una segunda voz para darle mayor duración. Porque si yo lo dejo en la primera voz, o sea, lo convierto en negra, ¿sí? Está muy cortito, ¿sí me explico? Entonces lo dejo sonar. Para dejarlo sonar más tiempo, selecciono el bajo y lo pongo en una segunda voz. Y no lo voy a arpegiar porque suena individual y ya suena más largo, miren. ¿De acuerdo? Ahora, esta flechita significa que va arpegiado. Es un arpegio ascendente. Acuérdense que ascendente es darle hacia abajo la guitarra y descendente es darle hacia arriba. ¿Sí? Ascendente es de la nota más grave a la más aguda. Acuérdense que los acordes siempre los vamos a estudiar del bajo hacia arriba. Del bajo hacia arriba. ¿Sí? Y Aunque las ahí en ese cuerdas, caso, ¿cuál sería? ¿qué? La flecha. Hacia Esta arriba, flechita es ascendente. ¿Sí? ascendente, pero que Que sería hacia sería hacia Entonces, abajo. abajo. Sería empiezo a hacia darle abajo. desde la sexta cuerda hasta la primera. ¿Sí? Si yo invierto la flechita, entonces suena un poco distinto. A ver, para que vean la comparación. Sí, se escucha la diferencia, ¿no? Ah, creo que eso fue lo que me pasó entonces. Es que se oía así como lo tiene ahora. Sí, se oye más natural así. Ah, ya, por eso es ¿Y que qué se me hay? oía ¿Qué distinto. fue Si lo la O que sea pones que así, todos los bajos los pusiste en segunda voz. sí, para que sea más, más larga la duración de la nota, la dejo sonando, no la apago con la mano. O sea, con el pulgar toco el bajo y las últimas tres cuerdas las toco con el índice o con
Sí, es que lo pones para que te dure la nota todo eso. Entonces, le Eh, pongo una segunda voz, selecciono, a ver, lo voy a hacer desde el principio. Así tengo mi bajo, ¿no? Ya eliminé las demás notas, esa la repito en el segundo y tercer tiempo. Y aquí nada más dejo el bajo solito, que lo voy a tocar con el pulgar, no le pongo arpegio y la voy a cambiar a segunda voz. Se convierte en segunda voz y entonces le pongo que es una blanca con puntillo y así me dura todo, sonando todo el compás. ¿Sí? Hasta acá todavía se puede escuchar un poquito este bajo, va acompañando al acorde de las notas agudas. ¿Sí? No sé si Sí, quedó clara la duda. quedó claro, debe ser que yo cuando Ahora, le puse las flechitas hacia abajo en lugar de ponérselas hacia arriba. el Y otro entonces, detallito, la otra duda, espera, la otra duda era que pensé que había que ponerle una velocidad sí de hay que ponerle arpegio. una velocidad diferente. Ah, ya, ya. Mira, si quiero que suene más rápido, o sea, que baje mi mano más rápido, selecciono, por ejemplo, aquí quiero seleccionar todos los arpegios. Ya puse todos los arpegios que quiero. Ahora selecciono el primero, le doy clic derecho, seleccionar todos los similares y ya me selecciona absolutamente todos los arpegios. Y aquí le pongo la duración que quiero. Si yo lo dejo en 1, me va a sonar más lento, que a lo mejor es lo que yo quiero. Aquí no tiene arpegio y acá sí tiene, pero aún así como que no se escucha muy natural. Entonces, mira, aquí cómo le pongo el arpegio. Ascendente y arpegio ascendente. ¿Sí? Selecciono la nota y le pongo el arpegio ascendente. Ahora, quiero cambiar todos los arpegios. Todos los voy a poner ascendentes. O sea, dándole a la guitarra hacia abajo. ¿Sí? Selecciono uno de ellos, le doy un clic derecho, seleccionar todos los elementos similares. Y en lugar de 1, vamos a ponerle que lo toque punto 5. Vean que estoy en el inspector, acuérdense, ver, inspector. Me voy a la casilla de arpegio, ¿sí? Ya quedó. Ahora vean cómo suena. Ahora, quiero que sea más rápido. Bueno, le doy clic, selecciono todos y vamos a ponerlo que más suene en un cuarto. Punto 25. ¿Sí? Y ahora oigan la diferencia. ¿Eh? una pregunta, a lo mejor obvia, pero Dime, he Lupita. estado un poco fuera de las clases. En la que están mostrando de Noche de Paz, la que está arriba, que está señalando en este momento, la que estaba señalando, la de arriba, la de arriba. Ajá. La primera, donde está sol con puntillo, ajá. Esa es la melodía, Ah, mira, tengo ¿correcto? aquí dos instrumentos. Tengo guitarra acústica y tengo la guitarra que acompaña. Son dos instrumentos. La Ajá, melodía y los acordes. Nada más que tengo un pentagrama estándar, que quiere decir que me muestra la partitura, y tengo un pentagrama con tablatura. ¿Sí? Si elimino yo la tablatura, me quedo nada más con el puro pentagrama. Aquí primera y segunda guitarra. Aquí toco la melodía y acá toco los acordes. ajá. Aquí también lo que hice fue mutear los símbolos de acorde porque si no me va a sonar el piano. Entonces, si yo selecciono los acordes y le pongo aquí que me lo reproduzca, me van a sonar los símbolos de acorde. A ver, ¿cómo es? Formato, estilo, símbolos de acorde. Aquí
no le había dado la casilla reproducir, porque vean, ¿sí? Aquí ya me lo reproduce. Se escucha el piano, pero nomás se escucha en la primera acorde. Para que se escuchen todos, lo tendría que repetir en cada uno de los acordes, ¿sí? Porque no hay piano que dure tanto el sonido. Y además, ya estoy duplicándolo aquí con los acordes, entonces está de más. Nada más tengo esta indicación de acorde para que, para saber qué acorde es el que tengo que tocar. Símbolo de acorde, le quito reproducir y ya no me reproduce el símbolo de acorde, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí, sí. Esa, donde están los acordes, ¿son los arreglos que hiciste? Estos ¿O es arreglos la melodía? esta me la pasó el maestro Adler. Ah, ok, ok. Es que yo estoy Esta es un la poquito melodía. enredada para hacer mis arreglos. Esta es la melodía y estos son acordes. Acá puedes ponerle una segunda voz o una tercera, pero yo puse la segunda guitarra haciendo acordes y la primera guitarra toca nada más la melodía. ¿Eh? Ah, ok. Sí. Nada más que le había yo puesto en la tablatura. ¿Sí? Si te arrepientes y todos los cambios que hiciste no los quieres guardar, pues nada más a la hora que lo vayas a cerrar le pones descartar y entonces no pasa nada. Abro Noche de Paz y ahí está, como estaba al principio. ¿Eh? Entonces, ¿qué es esto? Es una tablatura. Eso ya se lo expliqué en la clase anterior, pero te dice que el 0 que está la cuerda al aire, el número 2 significa que es segundo traste, tercera cuerda. Acuérdense, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta cuerda. ¿Sí? Entonces, puedes subir o bajar esta. Como está enlazado, si yo subo o bajo la nota, me va a alterar también la tablatura. ¿Cómo la inserto? Aquí. Le agrego un segundo pentagrama, pero en lugar de ponerlo estándar, selecciono tablatura con 6 cuerdas. Puedo ponerla completa o simple. Completa quiere decir que me pone también qué símbolo es. Por ejemplo, una rayita significa que es negra y esta rayita con la colita así significa que es corchea, como acá arriba. Entonces aquí ya no necesito ni leer la partitura porque ya sé. Y esta que tiene doble, doble diagonal significa que es una blanca. ¿Sí? Entonces, incluso yo puedo quitar la partitura de la vista y tocar nomás la pura tablatura. Ya antes les enseñé lo que era el puro pentagrama, y aquí es pura tablatura, ¿sí? Pero no están los acordes porque los acordes el símbolo de acorde estaba sobre la partitura que eliminé, ¿sí? El control Z y ya deshago los cambios que hice, ¿sí? Bueno, vamos a parar la grabación porque ya se prolongó mucho este video. De todos modos